En una jornada convocada por el INTA y la Cooperativa Ganadera de Sunchales, el licenciado Martín Gileta, del Experimental Manfredi, trazó un panorama económico del futuro inmediato, entre otros temas. Vamos a tratar de tener una mirada amplia, abarcativa, de mediano y de largo plazo, pero obviamente repasando la coyuntura. Más bien la charla va a arrancar por ahí, una coyuntura que está asignada básicamente por los efectos del clima. Hay una sequía que está muy complicada en Argentina, que tiene comprometida seriamente la región núcleo pampeana. Hay un 70-75% del área ganadera severamente afectada, y esto también se complica con elementos del escenario internacional que en los últimos meses se han configurado casi como una tormenta perfecta, problemas con la economía china que explica 7 de cada 10 toneladas que Argentina exporta, problemas graves en Europa, que es el otro mercado en importancia, que a diferencia del chino no se impone ahí por volúmenes, sino por cortes de mayor precio. Europa por las razones que ya todos conocemos, la guerra de Rusia y Ucrania, la crisis energética, pero también el mundo que está comenzando a desacelerarse. Europa está en vistas de entrar en un proceso recesivo importante, prácticamente todas las economías centrales. China registrando caída de actividad económica sin precedentes en los últimos 40 años, y esto claramente le pega de lleno al mercado, ajustando volúmenes, ajustando precios, en un momento donde el mercado interno, también todos conocemos que está muy debilitado. La capacidad de compra del salario real viene cayendo, el consumo de carne bovina viene ajustándose a la baja. La canasta de consumo de carnes es compensada con mayor consumo de cerdo y de pollo, pero la carne bovina claramente empieza a tener tendencia bajista en el mercado local, y sin las exportaciones traccionando, bueno, explican parte de esta coyuntura muy complicada para la ganadería, con foco, por supuesto, ¿no?, en el clima. El clima ha generado una salida más acelerada de terneros, entonces una mayor oferta, casi como un embudo frente a una demanda debilitada, interna e internacional, genera este atraso en el precio de la hacienda que erosiona la competitividad. Ahora, cuando uno sale de este escenario estrictamente de coyuntura, que uno espera que tenga 3-4 meses más por delante, el escenario internacional de mediano plazo, aquellas tendencias estructurales que va a ser un poco el foco de la charla de hoy, sigue generando expectativas muy positivas hacia adelante en términos de la demanda asiática de proteína animal, la necesidad de carnes que China tiene, el potencial que tiene la carne bovina para ingresar en todos estos mercados de Asia, pero también de Medio Oriente, con cortes de mayor valor, y con una demanda que no solo es sostenida en volumen, sino también en precios. Entonces las perspectivas hacia adelante, una vez que transitemos esta coyuntura delicada, son muy interesantes. Respecto de la pregunta de cuáles son los desafíos para el productor y cuál es la agenda del productor, bueno, yo creo que allí hay que pensar en que es un mercado que se está reconfigurando. ¿En qué sentido? Bueno, es una carne que en el mundo, y la Argentina no va a ser la excepción, es una carne cara de producir. No va a ser una fuente de proteína barata para el mundo, existen otras fuentes de proteínas baratas, no va a ser la carne bovina la que compita por precio. Ahora, para llegar a ese consumidor con poder de compra en el mundo, y lo mismo va a suceder en el mercado local argentino, es preciso atender a un consumidor cada vez más exigente en cuanto a cortes específicos, en cuanto a información confiable, en cuanto a bienestar animal, en cuanto a trazabilidad. Y hoy el productor agropecuario, el productor ganadero en particular, está bastante lejos de estos requerimientos. Se vino mejorando y mucho en términos de productividad y eficiencia. Estamos lejos todavía de lo que debería ser un nivel alcanzable para la ganadería en el corto plazo, pese a esa mejora que se ha venido dando en los últimos tiempos. Ahora hay que tener foco puesto en las tendencias de mercado, qué está pidiendo el consumidor y cómo llegamos a ese consumidor de la mejor manera, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Pensemos que el concepto de carnicería, tal como lo conocemos en el mundo, se reconfigura. Hoy vamos a un concepto más asociado al de tienda de carnes, con cortes envasados al vacío, específicos, con sellos de bienestar animal, con sellos ambientales respecto del producto, y aunque el productor a esto lo mire como algo lejano, le tiene que prestar mucha atención.